Bueno, bienvenidos a nuestra sección de entrevistas en Chaconalta. En esta oportunidad tenemos el agrado de recibir a Laura Bisoni, diputada provincial por el PRO. Encantado de recibirla aquí a nuestros estudios, en nuestras oficinas. ¿Cómo está? ¿Cómo la ha recibido Resistencia? ¿Cómo estás, Leo? Muy bien. No, muy bien, gracias a Dios. Nuestra provincia siempre recibe bien a todos, ¿no? Y sobre todo a la gente del interior. Resistencia es muy cálida para el recibimiento, así que sí, muy bien. Bueno, nosotros queríamos charlar por un tema que hoy está en la agenda. Chaco se ha transformado en la primera provincia de la Argentina en incorporar por ley la sedación consciente con óxido nitroso oxígeno en la odontología. Usted, como odontóloga, fue una de las propulsoras de la ley que se aprobó en diputado, así que un poco es contar qué es la sedación consciente. Estoy seguro que muchas personas van al dentista, pero capaz no tienen ni idea de esto que se trata, así que si nos puede comentar de qué significa esto. Bueno, la sedación consciente con óxido nitroso, como dice, es una técnica que el paciente logra bajar el umbral del dolor, relajarse y bajar su ansiedad que tiene hacia el odontólogo. Esto se logra con una mezcla de oxígeno y óxido nitroso, que es un equipo que se adhiere al consultorio, al tradicional consultorio. Es un equipo que se adhiere, no es necesario comprar otro equipo del que tenemos, sino que se adosa al equipo convencional y logra con una especie de mascarilla, no máscara, sino una mascarilla que va solamente en la parte nasal, que el paciente inhale, y eso logra que relajar al paciente y lograr que baje los umbrales del dolor. Relajar, sedar, no anestesiar, que son dos cosas diferentes para que la gente no lo confunda. O sea, el paciente está consciente, está despierto, responde a los estímulos, a los reflejos. O sea, uno le dice levantame la mano, el paciente responde a eso, pero baja el umbral del dolor. La ansiedad que tiene el paciente va bajando. Con esto a nosotros nos permite trabajar, o sea, no es que no se pone la anestesia después, hacer la anestesia tradicional, por ejemplo, para hacer una extracción, pero en otros casos a nosotros no nos permitía hacer este tipo de intervenciones. Con esta técnica nos permite hacer una técnica tradicional, tener al paciente con más motivación y más tiempo con la apertura bucal y dar más tiempos de trabajo. ¿Y qué significa esto? En los pacientes por allí con discapacidad o alguna neurodivergencia es donde más impacta esta técnica, porque nosotros que hacíamos odontología nos encontrábamos con el tema de que a veces venía un paciente que no podíamos hacerle porque era un paciente con discapacidad que no respondía, no nos entendía o no respondía a la motivación que podíamos utilizar, y a veces no, lo teníamos que llevar indefectiblemente a un quirófano, con todo lo que conllevaba a llevar a un quirófano a un paciente, hacerle la intubación, los peligros que eso lleva. Esta técnica no, esta técnica viene el paciente, se trata de hacer las técnicas convencionales, pero si el odontólogo considera que no puede hacer, entonces va a utilizar la sedación consciente en el paciente que lo requiera, no cualquiera. O sea, el profesional va a evaluar qué paciente es el que necesita y qué no, ¿no? No a todo el mundo. O sea, el profesional evalúa, y en ese caso se administra el óxido nitroso, logrando esta sedación que dice. Está comprobadísimo que da resultado. Muchos de los países como Estados Unidos, eh, Brasil, Paraguay, están ya usándolo. Y bueno, y nosotros como chaqueños somos la primera provincia, como dijiste, que logró introducir el óxido nitroso en la práctica, que es realmente un gran salto a una odontología más humanizada. Y estos días de la Bienal, el gobernador se reunió con nosotros
justamente en una charla que estábamos del Poder Legislativo, y dijo que próximamente va a dar la, la novedad o el anuncio que en octubre, noviembre va a estar aquí en Resistencia Chaco, inaugurando el Centro Santa Polonia, que va a estar en las Provincias Unidas. Provincias Unidas está para ser el centro de referencia para discapacidad, introduciendo esto a salud pública. O sea, ya se está. Lo bueno de esto es que va a tener, el privado puede acceder y también el público, aquella persona que no puede acceder con una obra social, también va a estar disponible en el público. Y nombraba, como decía, que en los países en los que se está aplicando. Quería saber por qué Chaco es recién la primera provincia en la Argentina que lo aplica, cómo fue la investigación, análisis que tuvieron que hacer previamente para llegar a presentar el proyecto y bueno, lograr el aval en una Cámara de Diputados para que se apruebe. Mira, realmente esto fue un deseo que se tuvo hace mucho tiempo, pero por allí juegos de intereses, juegos de profesionales que no querían perder un cierto lugar, como por ejemplo las anestesistas, ¿no? Hubo un cierto juegos de intereses que entonces no permitían el ingreso a la Argentina. Pero como es realmente a veces es contradictorio, porque los aparatos ya están aprobados por la ANMAT y cualquier odontólogo lo puede comprar. O sea, ya está aprobado por la ANMAT. Argentina, cualquier odontólogo puede tener en su consultorio de toda la provincia. O sea, es contradictorio. Por eso era que nosotros necesitábamos una ley. ¿Por qué una ley? Como me preguntaron en otros medios radiales. Porque vos teniendo una ley vas a regular esto. O sea, ¿qué profesional va a hacer la capacitación para tener el uso del óxido nitroso? No cualquier profesional que tenga el título habilitante de odontólogo va a poder hacerlo, sino va a necesitar una capacitación ardua, una capacitación previa, y eso es la norma legal que le da la ley. Por ejemplo, también las habilitaciones de los consultorios, que va a estar a cargo de la fiscalización sanitaria. El Colegio de Odontólogos va a también tener la lista de profesionales que han hecho el curso. Entonces, esto va a dar tanto al paciente una seguridad como al profesional también. O sea, es el marco legal que estábamos esperando, que justamente creo que ya a varias provincias lo van a empezar porque ya varias provincias nos pidieron, así que, pero bueno. Y suele ser un puntapié también, digamos, a veces cuando se ve en otro lado que se empieza a probar, capaz de contagio después. Claro, sí, yo creo totalmente que, primero que hubo una decisión política de hacer esto, ¿no? Que el gobernador y Leandro Esdero, junto al Ministerio de Salud, hubo una decisión, porque eso se trabajó, no es que fue una ley sin trabajarla, se trabajó colegios de odontólogos, por eso te digo, es un grupo de gente que viene trabajando, colegio de odontólogos, círculo de odontólogos, se trabajó IPRODICH, que es el Instituto Provincial para la Discapacidad, que también veían que no podían, los chicos con discapacidad no podían ser atendidos, o a veces, o sea, teníamos que recurrir a la fuerza para sostener, o sea, realmente un escenario que no es gratificante ni para nosotros ni para el papá que está del otro lado, ver que a su hijo lo atienden bajo fuerza. Con esto no, o sea, el chico viene, lo motivás y vos sabés que estamos trabajando en un ambiente seguro, y más con la ley que va a regular todo. ¿Y es el odontólogo el que elige en qué momento aplicar la sedación consciente? O sea, tengo que ser sí o sí alguien con alguna discapacidad, un niño, o puede ser un adulto que quiero tener sedación consciente en ese momento. ¿Cómo se decide? Sí, es el profesional que decide, porque yo he pasado, o sea, yo de base soy odontóloga, ahora estoy en una banca como diputada, pero 27 años,
ejercí la odontología tanto en privado como en el público, y nos encontramos con adultos mayores que han pasado por experiencias muy traumáticas, que realmente sentarlo era y todo lo que es odontología se hace en forma consciente el paciente. Y nosotros trabajamos con elementos punzocortantes, o sea, bisturí, aguja, y por ahí el paciente en ese medio, la adrenalina influía negativamente. Entonces, el profesional en ese caso que va a ver que no puede o que ve el paciente muy tenso, va a tener la posibilidad de decir, bueno, vamos a hacer esta técnica y ayudar a que el paciente tenga una experiencia más humanizada y más gratificante. Y administrativamente, ¿cómo es que esto se va a llevar a cabo? ¿Cómo es las capacitaciones que van a tener que hacer los profesionales? Usted nombraba que no cualquiera obviamente va a poder de una acceder a esto. ¿Cómo es que en la ley está propuesto esta parte administrativa? Hablamos de lo legal, ahora ¿cómo sería administrativamente? Mira, el tema es que hoy en Chaco se hizo una capacitación donde duró 8 meses. No es un curso online ni de 2 días ni nada. 8 meses donde vinieron profesionales, como te dije, de Estados Unidos. Vino el doctor Malamed Stanley, que es el referente de la sedación consciente en Estados Unidos. Vinieron el doctor Dalmeida de Ríos de Brasil y Katia Laterra de Paraguay. Son 3 profesionales que están trabajando, que son reconocidos en esos países. Vinieron a dar la capacitación y dieron para 40 profesionales, de los cuales Salud Pública se encargó de becar a un número de profesionales para también introducirlos al ámbito público, a la salud pública. Estos fueron profesionales. Y también los privados hicieron. También vinieron varios de otras provincias, que creo que por eso es más la importancia que van a llevar a otras provincias, queriendo que esto sea ley, porque hay profesionales que fueron de otras provincias, capacitados de otras provincias. Y esto lo va a hacer el Colegio de Odontólogos en conjunción con Salud Pública, marcar de ahora en más cómo van a ser las capacitaciones. Incluso estuvimos en una reunión con el ministro de Salud Pública, el doctor Mayol, que está muy interesado y quería que una vez que empiece a aplicarse, que los profesionales que disertaron y que dieron la capacitación vengan a acompañar a ese plantel, o sea, a ese plantel de profesionales que va a empezar a aplicar, que vengan a acompañar durante un tiempo. O sea, es que esto no está muy bien pensado, y creo que se va a aplicar y va a venir a solucionar gran parte de tantos problemas que nosotros teníamos. Y bueno, nombró varios actores que son importantes para que se lleve a cabo, también los recelos que hubo al principio, hubo otros intentos fallidos en otras provincias donde se intentó hacer. ¿Cómo es que, supongo que hubo un tiempo también, como hablábamos, la investigación, el análisis que se hace, cómo posiciona el Chaco esto como a nivel nacional como hito? No, por supuesto, los intentos fallidos que te estaba hablando era por intereses por allí de profesionales que por ahí no estaban muy conformes con la técnica, pero por juego de intereses nada más. Pero no olvidemos que donde nosotros hacemos sedación, no hacemos anestesia. Eso es una cosa. No hacemos anestesia, no llegamos que el paciente pierda la conciencia. Entonces, yo creo que los profesionales llegaron a entenderlo, incluso más. En la universidad, en la Facultad de Odontología, que la decana es una gran y prestigiosa odontopediatra, ya está viendo de empezar a implementarlo en la Facultad de Odontología. Entonces, yo creo que fuimos pioneros, pero ¿por qué? Porque hubo una decisión política
de trabajar con esto, porque nosotros, hoy esto es ley, pero en el inicio se necesitó una resolución ministerial para que puedan capacitar. O sea, el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco estuvo decidido a que esto sea ley, o sea, que se empiece a trabajar. Y por ahí eso no está en las otras provincias. O sea, en las otras provincias no hay una decisión política, pero nuestro gobernador lo que quiere es, o sea, está trabajando mucho en la inclusión. Y esto es parte de la inclusión porque un paciente con discapacidad, un paciente neurodivergente con TEA o cualquier, realmente iba a un consultorio, iba a otro y no se le podía solucionar. Y te digo yo porque lo he tratado, que a veces venían los pacientes con inflamación y ¿qué hacíamos? Medicábamos y luego iba, se desinflamaba, a los 2 o 3 meses volvía con la inflamación y era un círculo vicioso. Entonces con esto nosotros, y aparte, con esto nosotros podemos llegar a que el paciente con discapacidad o un niño o un paciente pueda llegar a tener una salud bucal en el tiempo, porque nosotros, ¿qué pasaba con los chicos con discapacidad? Cuando los llevábamos al quirófano, ¿qué hacíamos? Mirábamos la boca y mirábamos la pieza en cuestión, pero si había otra pieza en cuestión o 2 o 3 piezas que realmente tenía una caries que podíamos llegar a arreglarla o hacer una limpieza, ¿qué hacíamos? Sacábamos, porque decíamos, no podemos llevarlo otra vez dentro de 4 meses, otra vez un quirófano. Entonces terminábamos mutilando la boca. En esto no, o sea, nos dio una calidad odontológica. Bueno, súper claro, como comentó, estuvieron en la Bienal hace poquito, que vivimos el evento acá que es muy importante para la provincia, también para la región y el país. Tuvieron su propio stand con el Poder Legislativo. ¿Cómo fueron esos días que compartieron? La gente que se acercó, qué inquietudes llevó, contó que estuvo también hablando de ese tema, de la sedación consciente ahí, que me cuente un poco el análisis y el balance que hace de esos días. No, realmente el Poder Legislativo en esta ocasión, hace 2 años, lo que se intentó era que la gente se acerque a los stands trayendo propuestas, hace 2 años. En esta ocasión lo que intentó el Poder Legislativo es llevar la propuesta que nosotros, todo lo que se trabajó durante el año, contar a la sociedad lo que estábamos haciendo. Desde la sedación consciente hubo otro espacio donde se trabajó la plataforma, una plataforma que se lanzó para la política ciudadana, o sea, donde a través de tu gobierno digital cualquier ciudadano puede ingresar y dar las propuestas, ver las propuestas de cada uno de los diputados, qué están haciendo, qué están trabajando, ver los proyectos que antes, o sea, a través de la plataforma, el ciudadano común y corriente puede llegar a aportar cosas, porque, bueno, de dónde estamos fallando, cuál sería mejorar un proyecto. Bueno, esa es una de las cosas que se lanzó en la Bienal. El otro se habló también de las mascotas, por ejemplo, el tema de la ley que se sancionó también, que se endurecía las penas a aquellas personas de maltrato animal. O sea, porque hemos visto en nuestra provincia hechos aberrantes con las mascotas y, o sea, tenemos que cambiar la historia de nuestra Chaco. Las personas que han cometido alguna atrocidad con los animales, que no puedan tener más animales, endurecer las multas, se han endurecido las multas hasta 18 millones de pesos a aquellas personas que dañan los animales. Así que creo que el resultado o el análisis que hago de nuestro stand fue muy positivo hacia la sociedad. Bien, ya las últimas que le voy haciendo para cerrar.
como dice, estuvo muy activa en su rol ahí en la Cámara de Diputados, que me cuente un poco cómo vienen siendo esas actividades que están llevando adelante, más allá de este proyecto que se acaba de impulsar y de presentar, aprobar, qué otras actividades se vienen en el año de lo que queda, cómo viene siendo eso, el análisis que usted hace de su rol en la Cámara de Diputados. Bueno, nosotros tenemos realmente, desde que ingresamos fue un rol muy activo, hemos presentado numerosos proyectos y algunos proyectos de gran relevancia, que como por ejemplo en Chaco también el uso de las taser, que fue un gran avance. También una de las provincias que primeras prácticamente, excepto Buenos Aires, que está usando las taser aquí para combatir la criminalidad sin llegar a usar un arma letal. Así que yo creo que nuestra legislatura trabajó incansablemente y más se demuestra esto porque hemos llegado a Santiago del Estero el mes pasado, siendo la legislatura con más proyectos presentados. O sea, hemos presentado 47 proyectos. La legislatura era de todas las del NEA y el NOA, que son los dos grupos que forman el Parlamento del Norte Grande, que son 10 provincias. Chaco llevó el 1/3% de los proyectos que se presentaron. Chaco es una de las provincias que legislativamente está trabajando incansablemente en más y más proyectos, y cada proyecto de más innovación. Ahora que estamos tratando el proyecto de reiterancia, que tenemos que sacarlo porque la sociedad pide. El proyecto de reiterancia es un tema esencial en todos los barrios, en todos los ciudadanos están pidiendo que saquemos la reiterancia, que es una reforma al Código Procesal que intenta que aquel que delinquió o que evitar la puerta giratoria. O sea, aquel que delinque ya queda como precedente para que si delinque otra vez ya directamente quede con prisión, no que antes hasta cometía 20 millones de ilícitos hasta que lo procesaban. Hoy la gente está necesitando eso. Vos, el que fue y cometió un delito, que lo tenga como antecedente. Cometiste el segundo, ya quedas preso. Hasta que porque, ¿qué pasa? ¿Cuántos femicidios, cuántas violaciones y cuántas cosas que entraron por una puerta salieron por la otra, o cuántos crímenes? Entonces necesitamos que la justicia actúe, necesitamos proteger a los ciudadanos de bien y que sea realmente que la seguridad sea para todos. Bueno, nombró este proyecto de la reiterancia. ¿Qué objetivo, aparte de este, que se van a poner a fin de año, y cómo va a seguir su agenda en lo que queda? Y bueno, eso es también la suspensión de las PASO, que es otro de los... O sea, son dos proyectos muy importantes y licencia gremial. Licencia gremial es otro proyecto que desde la Cámara lo estamos trabajando, la gente quiere, porque no es un gremialista. Si vos querés ser gremialista, suspender tu sueldo de docente, entonces que te pague el gremio. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy los gremialistas reciben el sueldo de docente y aparte la licencia gremial. Entonces yo creo que esto, y el sueldo del gremio, yo creo que estos son tres temas de que necesitamos poner el Chaco en orden. La suspensión de las PASO es otro tema muy importante, porque yo creo que muchos de los chaqueños ya pidió, las últimas elecciones vimos que ni el 52% fueron a votar. La gente estaba cansada, re cansada de un domingo ir a votar. O sea, el cansancio de la gente y lo que cuesta hacer una elección PASO, pagar fiscales, entonces es armar las mesas,
los presidentes, pagarle a los presidentes de mesa, es todo un gasto que realmente cada partido político tiene que dirimir eso y presentar el candidato que más lo representa y bueno, ir a elecciones, pero yo también estoy, y esos son los tres puntos más importantes creo que de este año legislativo y aparte ya empezar en la calle, porque bueno, todos los que estuvimos en el oficialismo siempre estuvimos en la calle. Nunca paramos, al igual que nuestro gobernador, ustedes lo vieron que anda, no paró la campaña. Desde que empezó su mandato, él ha recorrido Chaco de punta a punta, lo ves en todas las actividades, Villa Ángela, no sé si fue ya 10 veces de lo que lleva en su gobernación y lo ves en el terreno, ahora con el acueducto, con la ruta, visitando las escuelas que se han reparado, que se han entregado. O sea, el oficialismo siempre estuvo en una agenda legislativa en terreno, escuchando, por eso te digo que escuchamos al vecino y eso es lo que de ahí salen los proyectos que realmente importan a la gente. Bueno, Laura, te agradecemos mucho por tu tiempo, por acercarte hasta acá, hasta nuestros estudios, nuestras oficinas, por la claridad de conceptos y nada, bueno, desearte mucho éxito para lo que queda este año, que sigan presentándose más proyectos, probándose y que mejore la calidad de vida para los chaqueños. Así es, de eso se trata, mejorar entre todos la calidad de vida. Así que bueno, un placer y a su disposición cuando necesiten alguna información o algo del legislativo, acá estamos. Bien, muchas gracias a los que estuvieron del otro lado acompañando en Chaco en Alta y nos vemos la próxima.